Hola a todos, somos Nacho Calatayud y Lorena Meléndez. Bienvenidos a EduLovers, un espacio educativo donde conversamos con referentes de la educación y con docentes como tú. Suscríbete desde tu reproductor de podcast habitual y también puedes encontrarnos en nuestra página web edulabteams.com. En el episodio de hoy hemos querido conversar con Mariel Piqueres, licenciada en Filología Anglo-Germánica, profesora de lengua inglesa y alemana en educación secundaria, con más de 20 años de experiencia en el aula, escritora de varios libros, Las situaciones de aprendizaje, Rutinas de pensamiento para situaciones de aprendizaje, Confeccionamos una BP, Cajas de aprendizaje, Programar en LOMLOE, Evaluar competencias clave y sus escriptores operativos, Pinceladas LOMLOE, Plantillas de compara y contrasta, no sé si me dejo alguno. Actualmente combina la práctica docente con la formación. Es formadora de ABP, aprendizaje basado en proyectos, formadora en gamificación, en evaluación por competencias, en programación didáctica y aula LOMLOE. Bienvenida, Mariel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariel. Hola, ¿qué tal? Para los oyentes que no conocéis a Mariel, deciros que Nacho y yo la pudimos conocer en las jornadas que celebramos en EduLabTeams en Ontinyent y fue tan clarificadora su visión acerca de cómo tiene que ser en la práctica una situación de aprendizaje y cómo podemos diseñarla, que no hemos podido dejar de pasar la oportunidad de darle a conocer. Y además, ahora que en los coles estamos en periodo de diseño de la programación del curso y en la elaboración de esas situaciones de aprendizaje, nos ha parecido que era el mejor momento para poder conversar con ella. Nada, es un placer estar aquí. La verdad que es un honor para mí estar en EduLovers, porque además siempre os he escuchado y sigo a los compañeros y las compañeras que hablan. Y nada, y bueno, y estoy a disposición de cualquier pregunta y lo que necesitéis sobre las situaciones de aprendizaje. Mariel, ¿cómo se plantea una situación de aprendizaje? Pregunta directa, ¿verdad? Mirad, yo siempre lo he dicho, a todo el mundo le digo que la LOMLOE es más sencilla de lo que parece. Sé que alguien estará, tirándose de los pelos, perdón, pero es mucho más sencillo de lo que parece. La LOMLOE coloca los elementos curriculares en el sitio, los conecta de una manera que no lo hacía la LOMCE. Era muy complicado programarlo. Yo creo que todos los que estáis escuchando os ha pasado, ¿no? Y más sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, en mi caso, por proyectos donde uno, ¿verdad?, elabora sus propios documentos, pero luego tiene que programar, lógicamente, ¿no? A la hora de programar era muy complicado porque solo contabas con unas, voy a decirlo así, unas competencias etéreas, las que conocíamos, las 7 competencias, y cuando tú, ¿verdad?, elaborabas una estrategia en el aula, tenías que definir qué competencias utilizabas. Y además aquello era disculparme la palabra porque yo soy muy natural hablando, pero aquello era como un mercado, yo misma, ¿no? Esto debe ser competencia lingüística, sí, porque están gastando la lengua. Y esto debe ser competencia digital porque están utilizando, el ordenador. Y esto debe ser social y cívica, los he puesto en grupo, ¿no? Y así todas. Esto era un poco complicadísimo, ¿no? Porque además en ningún sitio había algo, un subcriterio, un indicador que te dijera cómo trabajar realmente cada competencia. En sí, esto es lo que me refiero y llego a donde llego es al descriptor operativo. En este caso, por ejemplo, el descriptor operativo fue mi primer libro, ¿no?, que lo escribí incluso antes de que salieran los decretos autonómicos. Ya había leído borradores que siempre digo yo, ya había estado leyendo sobre los descriptores y para mí esto encajaba por fin. Por fin entendía qué quería, qué se pretende de cada competencia, ¿no? No simplemente porque los pongo en grupo, no simplemente porque buscar en un ordenador, ¿no?, que podría ser actitudes como buscar en páginas de una manera saludable, una manera segura y además haciendo compara y contrasta, o sea, otro tipo de destrezas. Por tanto, la LOMLOE encaja los elementos. Además, y conectado, es una manera también de entender qué hago en el aula. Porque la competencia específica, y por eso todo esto está conectado con la situación, la competencia específica es ¿qué tengo que hacer en el aula? No hay más contestación. ¿Qué tengo que hacer? Competencia específica. Cuando uno trabajaba, ¿verdad?, como decía antes, elaborando sus propios materiales, esto era mucho más complicado, porque no sabías qué tipo de actividades para estar supliendo la competencia para que tu alumno sea competencial, ¿verdad?, cuando pasa de etapa.
De esta manera no tenemos escapatoria, por decirlo así. La LOMLOE nos ha dado esas competencias específicas, ha concretado, porque son el segundo nivel de concreción de cada competencia. ¿Qué tengo que hacer en el aula? Pues nos tenemos que leer cada uno nuestra área o materia, tenemos que leer nuestras competencias, que al fin y al cabo tenemos 7, 8, 9, el que más puede tener, estoy hablando desde infantil hasta bachiller, el que más puede tener 10. Tú te lees y con estas cartas tú juegas durante el año, ¿no? Y además se nos asigna a cada competencia específica el cómo trabajar. Si esto es esto que tienen que hacer en el aula el alumnado, el descriptor es cómo lo tienen que hacer. Y se nos han asignado también esta baraja de cartas a cada competencia, de manera que si mis asignaturas son más de lenguas, otras son de ciencias, otras son más artísticas, creativas, etcétera, tecnológicas, gracias a ese reparto que se ha hecho a las diferentes competencias específicas de todos nosotros, el alumno va a ser sí o sí competencial cuando pase de etapa. Por tanto, ese perfil de salida se dará. Recordar que el perfil de salida no es otra cosa de crear un alumno que sea competencial, un alumno, una alumna, que el día de mañana se pueda mover por el mundo. Esto no es otra cosa, porque recordemos en LOMLOE que el aprendizaje tiene que ser, y 3 adjetivos siempre doy en las formaciones, tiene que ser competencial, tiene que ser funcional y tiene que ser vital. Es la necesidad de lo que aquello que doy en clase, en el aula, pueda movilizarlo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el tiempo, verdad, estudiando a lo mejor semanas y semanas los afluentes? ¿Y de cuántos os acordáis? Yo no me acuerdo prácticamente de ninguno, ¿no? A no ser que de memoria empírica, o sea, he estado en el sitio y vagamente, ¿no? Muchísimas veces. El río bien, pero muchas veces hemos perdido el tiempo cuando, por ejemplo, en otro sentido, bueno, para no alargarme más con más ejemplos, deciros que obviamente después de esa competencia específica que hace tangible esa competencia clave, además se nos asignan, y tiene su lógica, es el criterio de evaluación. Porque si hablamos de ciclos, las criaturas de primer ciclo nunca serán las de segundo o las de tercero, y primero y segundo de infantil, si ahora hablo de infantil, o de la ESO, y porque bachiller, por supuesto, son cursos diferenciados, ¿no? Primero es primero y segundo es segundo, pero tenemos unos criterios en base a esas capacidades cognitivas por lo menos estándar, ¿no? Y ya luego vendrán esas adaptaciones. La revisión de estos criterios, de estas competencias, mejor dicho, de esta competencia, es en el ciclo, ¿no? Muchas veces algún profe me dice, es que resulta que estamos en tercero y todavía no ha entendido, cuidado, no sigas, no ha entendido, no. Tiene la criatura otro curso más para madurar. Se nos ha dado un ciclo para que el alumno alcance, ¿no? De esta manera, ¿no? Los criterios. Y luego ya vienen, no es en segundo plano, obviamente, pero en un mundo competencial en el que estamos, recordar esto, que estas programaciones de aula anuales que se están llamando, yo tiro un poquito atrás para no liar, se nos están pidiendo propuestas pedagógicas de ciclo y de departamento si estamos hablando de ESO y bachiller, y de ciclo se nos está pidiendo en infantil y primaria. Una vez tengo esas propuestas de ciclo, conforman la propuesta pedagógica de etapa, y todo ello la concreción curricular de centro con las varias etapas que el centro tenga, por supuesto. Si ya voy bajando de concreción, propuesta de ciclo, tengo que elaborar la de nivel, para que nos entendamos, y creo que lo sabemos todos, es la de aula. Una vez tengo la de aula, es cuando el profesor o la profesora, de manera individual, a no ser que esté interdisciplinando con otro profesor, pero de manera individual, tiene que elaborar la programación de aula anual. Hoy en día también lo plasman muy bien nuestros decretos. Nos dicen que preparemos como un plan general, donde volcamos todos aquellos elementos que vamos a dar. Las específicas son las que son, porque las específicas se comparten de primero a sexto, o sea, y estamos en la ESO y compartimos las mismas específicas toda la etapa, y compartimos todas las específicas también, por supuesto, infantil con sus 2 ciclos. Dicho esto, volcamos esos criterios que, como buenamente, ¿verdad? Tenemos qué suerte tenemos, la verdad, de tener esa autonomía de centro por fin, en la que puedo decidir si puedo ampliar conocimientos en este curso, puedo intentar hacerlo de otra manera. Pienso que competencia digital, el primer ciclo, mis niños de primero de primaria, imposible. Otros centros sí, porque ya leen y pueden hacer otras cosas. Otros pueden manejarse en las redes sociales o pueden manejar esa interactuación entre profesorado y alumnado a través de las plataformas, ¿no?, que utilizamos ya como los más mayores. Esto va a depender de centro, por eso no tenemos criterios
perdón, por eso, sí, exacto, lo he dicho bien, por eso no tenemos criterios de evaluación de primer ciclo. Pues fue simplemente por esto, ¿no? En nuestro decreto. Por tanto, todos los elementos van concatenados, de manera que cuando programemos está todo ya preparado, ¿no? Está todo hecho, todo concatenado. Los saberes básicos, como decía, en un mundo competencial, tenemos que pensar con la competencia. Y cuando hablamos de competencia, no estamos hablando de competencia etérea, que le llamo yo, esa competencia de toda la vida, esas competencias que exactamente no sabías que se pretendía, sino estamos hablando de cuando uno habla de trabajar, de programar, trabajar y evaluar, se habla de competencia específica. Si la competencia específica me está diciendo, por ejemplo, que trabaje dispositivos digitales, pues obviamente voy a preparar una situación de aprendizaje en la que combino una, dos, tres, las que necesite en este momento, esos ingredientes para hacer esta receta, esta situación de aprendizaje y ciertos criterios que seguramente todos no los voy a utilizar en esta situación de aprendizaje que en otra también. Al hacer esta programación de aula anual, vuelco todo aquello que necesito hacer durante todo el curso. Tanto la competencia específica van todas, los criterios que he quedado con mis compañeros, compañeras de ciclo, mira, vamos a hacer esto para no repetir, etcétera, etcétera, o con mi departamento si ya estoy en cursos superiores. Perfecto, una vez tenemos esto y asignado los descriptores, es el cómo van a trabajarlos, elijo ya en la situación, lo vuelvo a repetir, en la situación de aprendizaje es donde tiene que aparecer el saber básico. No aparece en la programación de aula anual porque las programaciones son competenciales. Siempre hemos pensado, cuando voy a hacer un proyecto, pues lo voy a hacer sobre, en mi caso de inglés, pues sobre Escocia, sobre Estados Unidos o, por ejemplo, sobre el cambio climático, ¿no? Siempre pensamos con los saberes básicos, con los contenidos, pero esto es normal y lo seguiremos haciendo. Yo misma, con esta costumbre sigo haciéndolo y luego busco la competencia específica. Bueno, pues no. Se supone que tenemos que escoger la competencia específica para la situación, hablo en plural, las competencias específicas para tal situación, asignar unos criterios y ya asignar esos saberes básicos que quiero dar. Por tanto, no es que pase a segundo nivel en absoluto, son necesarios, pero en un mundo competencial, la competencia específica y el criterio por encima de todo. Cuando se habla de evaluación... Es una de las dudas. No, es una de las dudas, esto que estás comentando sobre la integración de los diferentes elementos curriculares en las situaciones de aprendizaje. Una de las dudas que nos lanzaba una de nuestras oyentes era cuando ya aterrizas en el documento, en la planificación de la situación de aprendizaje, dice, ¿de dónde tienen que partir? ¿Del saber básico o de la competencia? No. Entonces, ¿cómo integras todos esos elementos curriculares en una situación de aprendizaje? Hola, soy Anabel y en mi ciclo el otro día, programando una situación de aprendizaje, surgió la duda de si programamos desde la competencia, desde el criterio, desde el saber, desde dónde tenemos que partir o tomar de referencia para programar la situación, porque depende de dónde partamos, pues sale una cosa u otra y luego para la evaluación lo mismo. Vale, pues aterrizamos, si ya hemos elaborado, apenas sabéis que en plantillas, yo en mis propios manuales lo tengo, en mis formaciones y creo que ya todo el mundo ya, porque pues ya veo yo que llega a los centros desde inspección modelos de plantillas y como dicen nuestros decretos, al menos tiene que llevar, o sea, la programación, al menos, ese al menos me quedo, quiero decir que lo puedes, ¿verdad?, enriquecer. Si yo ya he colocado los elementos competenciales, voy a repetir específica, descriptor y criterio, aparte de eso, ¿qué herramientas de evaluación? Aparte ese listado, cuidado que la gente a lo mejor no leía bien esos decretos aquel 5 de agosto cuando salieron, ¿no? Ese listado, en forma de listado de temas, para que nos entendamos, no es unidad didáctica una situación de aprendizaje, no lo es. Temas sí, pero esto lo podemos si queréis hablar más adelante, pero unidad didáctica no es situación de aprendizaje, ¿vale? Podría ser tema, me valdría. Entonces, el listado de esas situaciones donde tú planteas qué quieres que el alumno, y luego hablo si queréis exactamente de la situación, qué quieres que el alumno al final aprenda, ¿no? Como una diana, veo, yo siempre soy muy gráfica, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres que lleguen? Y por supuesto planteando un producto final porque a través de él te darás cuenta si han alcanzado o no han alcanzado aquello que querías, ¿no? Por tanto, es necesario ese listado con ya, con esas preguntas, desafío, reto, va a depender, ¿no? Estoy planteando cómo podemos realizar una app que sea más inclusiva.
¿Qué pasará si se derriten los polos? Por tanto, hay problemas, hay desafíos, hay retos y luego ese producto final. Y luego, por supuesto, la temporalización. Como yo digo en mis formaciones, que soy muy llana hablando, que ya os lo digo, son habas contadas. Entonces, cuando uno empieza a hacer situaciones, en muchos casos se emociona, ¿verdad? Que me ha pasado a mí, y en agosto todavía estaría trabajando en mis situaciones con mi alumnado. Entonces, la temporalización es necesaria, tiene su sentido, porque el curso escolar tiene unos tiempos, ¿no? Y luego hay que hablar de las herramientas. En esa programación de aula anual todavía hay que hablar de esas herramientas, ¿no? Esas técnicas, herramientas, instrumentos que básicamente voy a utilizar como profesor son las mías, que es diferente a otro. Recordar que una programación de aula es un traje a medida. La otra persona no tiene el mismo traje, no tiene la misma formación que yo, o yo la tengo de otra manera diferente. Entonces, por tanto, ni es mejor ni es peor, por supuesto, pero delante de esta formación, o sea, teniendo en cuenta esta formación, yo elaboraré un tipo de situaciones u otras porque va a depender de esas metodologías. Esa programación de aula anual, después de ese listado y habla de herramientas, por supuesto habla de recursos que voy a utilizar anualmente. Cuento con esto y con esto. Daros cuenta que es volcar ingredientes, maneras de elaborar los ingredientes, competencia específica, para luego elaborar recetas, que son las situaciones de aprendizaje. Hay más puntos, ¿no? Metodologías, etcétera, etcétera, pero más o menos la programación de aula anual, que además tiene que llevar, cuidado, esas propuestas de mejora, primero ese feedback de cómo ha ido, hay una serie de preguntas a través de un cuestionario que uno mismo se plantea, y luego hay una propuesta de mejora. Supongamos, como toda la vida, las que han habido en la autoevaluación de la práctica docente, que además siempre hemos estado obligados, no lo voy a hablar como obligar, está claro que es por sentido común, pero esa es típica pregunta de, al final, ¿qué mejoraría? ¿No? Pues a lo mejor la situación 5 voy a cambiar aquella estrategia que no me sirve, en la 4 no lo he adaptado exactamente bien para el niño o la niña que tenía con adaptación curricular significativa, en la 2 se han aburrido, propuestas de mejoras para el siguiente año. Una vez tengo los ingredientes volcados, una vez he hecho esa concreción curricular ya de nivel, hago esa programación y empiezo a hacer recetas. Entonces, yo con esas 4 hojas, porque al final con mis formaciones son 3 hojas, por eso siempre soy muy gráfica con esto, con esas 3 hojas les digo ¿verdad? A los compañeros que formo, les digo, con esas 3 hojas vamos a montar pues eso, las recetas. Y son situaciones de aprendizaje. Si yo tengo 8 en conocimiento del medio natural, por ejemplo, en primaria, ¿no? Y tengo 8 competencias específicas para hacer una situación de aprendizaje, por ejemplo, sobre el cambio climático y el reciclaje, supongamos, voy a necesitar por lo menos, y entenderme, una de forma y una de contenido, por lo menos mínimamente. Me explico. Una de forma, por ejemplo, la competencia número 2, habla de no solo exponer un trabajo que has investigado y realizado, también dice trabajar en equipos cooperativos, también dice trabajar el pensamiento computacional, también dice trabajar el pensamiento reflexivo, también dice etcétera, etcétera. O sea, de forma. Al final dices, ¿dónde está la sustancia? Me falta el qué. ¿El qué? Perfecto. Tienes otras competencias que serían las de, como digo yo, de contenido, o sea, de forma y de contenido. Entonces, iría a la número, por ejemplo, a la número, si no me engaño, la 5, creo que la 5, habla de, bueno, más o menos para resumir, algo de problemas demográficos, económicos, climáticos. Entonces yo me quedo con climáticos y no copio todo, no copio donde está toda la frase bien, toda esa literatura más larga que abarca cualquier problema a nivel global. Yo me quedaría con problemas medioambientales porque voy a dar uno del cambio climático y el reciclaje. Una vez tengo esto, tengo las competencias específicas, elijo los criterios que quiero, pues mira, estos no, estos sí, porque claro, tú te lo tienes que leer con esos ingredientes generales que te has puesto, los plasmas en la programación y acto seguido viene el saber básico. El saber básico se acopla ahí, ¿no? Porque no podríamos ponerlo en la programación de aula anual, yo me canso de decirlo esto, porque no podemos ponerlo porque no puedes asociarlo en sí siempre a las mismas competencias porque al final tú puedes trabajar, esto es una rueda, como dice nuestro decreto, tú puedes profundizar y puedes trabajar los saberes básicos como tú quieras. Lo dice bien claro, no puedes profundizar más o menos, porque además eso depende del profesorado, el que más está consciente por la igualdad de género, el que más tiene conciencia por la salud y el bienestar, otros por el cambio climático. Entonces tú sí crearás durante el curso situaciones, pero hay veces que, bueno, pues de algunas u otras vas repitiendo. Por tanto, ahí irían los saberes básicos exactos de cada bloque
que tenemos en las áreas, cogería exactamente el que ponga reusar, reciclar, etcétera, etcétera, el que ponga algo de la sostenibilidad y lo que no es sostenibilidad, etcétera, etcétera, porque es así, ¿no? Cogería solo esos saberes básicos que me hacen falta, tanto de la específica que me habla de cómo trabajar en grupos que utilicen, además en la misma específica te habla de trabajar material digital, ¿no? De utilizar, nuevas tecnologías, etcétera. Y la siguiente cogería exactamente solo aquello que realmente, si no necesito la vegetación, pues obviamente no cojo ese guión, porque van con guiones, no utilizaría. Y de ahí sí que es necesario plasmar, pues eso, ya directamente, sobre todo muy importante, qué voy a hacer con las necesidades educativas. O sea, a nivel de adaptación ordinaria, sobre todo nivel 2, perdón, no, nivel 3, nivel 2 también, por supuesto. Hay veces que tienes que acoplar para la clase entera porque hay algo que ves que no avanza. Por tanto, de nivel 2, porque en la Comunidad Valenciana hablamos de niveles, en otras comunidades no. En la tercera, en el nivel 3, perdón, pues lo mismo, ¿no? Esas sí tenemos altas capacidades, gente que ha repetido, ¿verdad? Gente que necesita un refuerzo, etcétera, ¿no? Y luego ya sería, por supuesto, nivel 4, que sabéis que las criaturas de nivel 4 ya tienen un desfase mínimo de un ciclo, necesidades también de AL, bueno, etcétera, etcétera. Ya es sin sacarlos, cuidado, de la situación de aprendizaje, porque esto todavía se ve, me duele en el corazón, pero todavía se ve que mucho menos se ve, pero sí que se les da unos manuales especiales aparte, descontextualizado. Yo no digo que esté contextualizado, por supuesto estamos dando, por supuesto, una situación de aprendizaje y el niño o la niña necesita repasar algo de gramática, etcétera, o de matemáticas, porque estoy dando algo de matemáticas, es perfecto con su nivel, pero no podemos descontextualizar y darle otra cosa diferente. Voy a ser pragmática, o sea, algo más clara. Hay veces que se les ha dado unos fotocopias interminables, encuadernadas, con 200.000 ejercicios de gramática, de inglés, por ejemplo, yo hablo de mi asignatura, y después tú estás haciendo en clase un proyecto sobre Escocia. No hablo por mí, de verdad que no hablo por mí, pero sé que pasa esto. Entonces, claro, la criatura está escuchándote, está viendo la clase, le está gustando esta historia, esta geografía, esta manera de trabajar, y está la criatura con un manual interminable solo de gramática. Por tanto, esas criaturas tienen que estar totalmente en el aula, tienen que estar, y cuando digo en el aula no hablo físicamente, sino tienen que estar en esa situación de aprendizaje. Y de ahí tienes que plasmar esas metodologías que vas a trabajar, porque tú, siendo el mismo, no trabajas las mismas metodologías. Imaginaros que partimos de, y esto lo digo aquí, acordaros de ABS. Yo me sé los decretos de memoria, lo sabéis, y el de otras comunidades también, porque soy muy friki, no me importa utilizar esta palabra. Como bien dice, ahí me había perdido lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de las situaciones de aprendizaje, hemos hablado de los diferentes niveles, 2, 3, No, 4. eso lo había dicho ya. Esto lo habías Las cerrado. metodologías. Uh-huh. Vale, perdón, sigo, ¿vale? Sí, tranquila. Bueno, pues como yo me considero una persona en este sentido muy friki, porque conozco los decretos y me los he releído, y ya nuestros decretos hablan de ABS, ya tenemos otra sigla, ¿no? Es porque es sigla, ¿verdad? ABS, aprendizaje basado en situaciones. Además, nuestro decreto dice aprendizaje basado en situaciones. Ya podemos incluir otra metodología. Por tanto, yo creo que todo el mundo debemos de, en ese apartado que ponemos metodologías, en esa situación de aprendizaje, la primera ABS. Y a partir de ahí ya, pues bueno, si trabajas, que es ideal, y yo soy una de las grandes promotoras de ACE, de aprendizaje cooperativo, además forma de aprendizaje cooperativo, pues es genial, ¿no? Porque además hay que entender que en la vida uno no va a trabajar solo nunca, jamás, ni siquiera a nivel familiar, ni siquiera cuando montamos una fiesta con los amigos, uno trae la tarta, otro monta aquello y dices, menos mal porque yo no sabía hacer esto. Tus debilidades van a ser suplidas por las fortalezas de otro y recíprocamente, obviamente. Por tanto, entender que la vida hay que trabajar en equipo cooperativo. Y con esto no estoy diciendo, porque se me pregunta mucho, es que los tengo todo el día en cooperativo. Aunque estén sentados en forma de cooperativo, trabajan colaborativo. Quiere decir que trabajan la mayoría del tiempo de manera individual, aunque tienes esa
esa seguridad de venir al centro, al colegio y decir, bueno, tengo a alguien al lado sentado que si no encuentro este ejercicio, le voy a preguntar dónde encontraste aquello, por favor, dime en qué página o dime en la web, online, pues mira, esta página y lo encuentras. Esa salvedad de tener a alguien, no como antiguamente que nos sentaban o cuando yo estudiaba, de uno en uno, y había gente que se ponía esos muros de Berlín, 400 estuches y no me mires, y si quieres algo, pregúntale al profesor que para eso está, esa es la coletilla. Bueno, esto se acabó, el muro cayó. Y bueno, esa salvedad de tener siempre a alguien, por lo menos un compañero o una compañera, siempre colocando al alumnado de manera heterogénea, cuidado con esto también, ¿no? Otras metodologías que incluimos en la situación de aprendizaje es el TBL, el Thinking Based Learning, que no se está diciendo aprendizaje basado en el pensamiento porque tenemos demasiado ABP. Entonces se está dejando como TBL, durante años, ¿verdad? Se ha escuchado TBL, como en España durante muchos años se dijo PBL, no se decía ABP, ¿verdad? Aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Bueno, pues de momento el TBL. El TBL es necesario porque se habla de metacognición y esto no es de ahora, esto se hablaba ya en la LOMCE, en la LOE, ya se hablaba, por supuesto, del mundo competencial. La LOCSE, si os la menciono, conceptos, procedimientos y actitudes, ¿para qué voy a hablar? O sea, es lo mismo el saber hacer y el saber estar y el saber ser, porque el saber estar y el saber ser lo incluyen, ¿no? Esa adecuación, ¿no? De saber estar en el momento y los registros y con esos valores. Por tanto, llegados a este punto, entender, ¿no?, que el alumnado tiene que trabajar, saber trabajar en equipo para el futuro, que es aprendizaje vital, funcional, y además, pues, saber desarrollar el pensamiento. Porque en muchos casos hemos memorizado, de la taxonomía de Bloom, ¿verdad?, el primer nivel no hemos pasado, de la base. Como decíamos antes, y dicen, todavía escucho al alumno que dice, es que he vomitado en el examen, al mes que viene le puedo preguntar, cuéntame lo que la edad media, y me dice, no me acuerdo, como si te puse un 9, un 10. No puede ser que no te acuerdes. Pues lo vomito en el momento. Quiere decir que el aprendizaje no se ha hecho significativo, no es duradero. No es duradero como la lata que puede haber en una despensa por si viene una tercera guerra mundial, Dios quiera que no, y está ahí. No se ha no se ha pasado, ¿no?, esa comida. Por tanto, el aprendizaje tiene que ser duradero y tiene que ser significativo. Yo le digo a mis alumnos, si os suelto esta noche, yo vivo en Sueca, cerca tenemos Alcira, si os suelto esta noche en la Murta, ¿no?, en la montaña, ¿qué pasaría? Bueno, pues la mayoría decimos, me muero, o sea, da igual, me muero porque no conozco un protocolo. Y resulta que en el colegio siempre hemos estudiado los ríos, la montaña, los arbustos, los árboles, ¿verdad? Hemos incluso los animalitos, sabremos vertebrados e invertebrados, estaremos ahí sentados y podremos clasificar hasta las plantas en latín. ¿Pero qué hacemos esa noche? ¿Qué supervivencia? O sea, ¿entendemos cómo ser competenciales sabiendo todos esos conceptos? ¿Sabemos cómo movernos por el mundo? Pues seguramente no sabemos qué comer, o mejor dicho, qué no comer. ¿Cómo hacer para beber? Que también se sabe, los Boy Scouts, claro, yo no tengo Boy Scouts, ni en el colegio no tenemos. ¿Cómo hacer una brújula, ¿no? Y sin tener móvil, por supuesto, que se saben, pues esta es técnica, ¿no? Y por supuesto, ¿dónde dormir? Nada, ¿duermo en el árbol? No, porque subo una serpiente. Ya, pero es que hay jabalís bajo, porque en la Murta hay jabalís. Entonces, no somos competenciales y, por favor, esto entenderlo como metáfora para un montón de situaciones, porque esto es poner al alumno en situación, una situación de aprendizaje es poner al alumno en situación, un montón de conceptos, porque no eran contenidos, un montón de conceptos que luego no han sido útiles en la vida, ¿no? Muchísima gente me pregunta, en práctica, ¿verdad?, ¿para qué es la raíz cuadrada? Digo, tiene su explicación, el profesor es algo práctico donde tú podrás utilizar esa raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Muchas veces vamos al ambulatorio y los niños pequeños están ahí sentados, estomatólogo. Ah, estomatólogo, mamá. Bien, muy bien, esdrújula. Y ahora viene la pregunta, mamá, ¿y estomatólogo qué es? ¿Ahí dentro qué hacen? Y claro, si la mamá sabe o no sabe, que no tiene por qué saberlo, o el papá o la yaya, pues dirá, el médico le dirá, ¿verdad?, erróneamente el médico del estómago cuando sabemos que es el de la boca, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué no en el centro? ¿Por qué cuando estamos dando el aparato digestivo? ¿Por qué no estamos dando las enfermedades? Podemos dar el nombre de los médicos, porque además, escuchadme, esto es competencia plurilingüe. Todas esas reminiscencias al latín y al griego que están continuamente alrededor, yo les digo a mis alumnos hasta pandemia, esto es pan que se extiende, demia que se extiende, pan todo, ¿no? O sea, estamos llenos, ¿no? Estamos cualquier palabra, ¿no?, que utilizamos tiene esa etimología. Competencia plurilingüe y además la de expresión cultural, por supuesto, ¿no? Pero poner al alumno en situación significa que
yo te planteo unos conceptos, los vamos a movilizar en el aula, te voy a enseñar a pensar tú, por eso es lo del TBL, te voy a enseñar a pensar, a reflexionar por ti mismo. Quiero mucho trabajo autónomo, no me busques para siempre, o sea, para todo y cualquier cosa. Yo te doy las herramientas digitales, libros, diccionarios, necesidades, o sea, además te dejo trabajar en equipo porque siempre se enriquece, pero tienes que desarrollar un pensamiento totalmente autónomo, tal cual. Y por supuesto, esto le ayudará, ¿no? Esa manera de reflexionar efectiva, eficaz y reflexiva le llevará a resolver problemas, ¿no? Ese pensamiento computacional, porque es para esto, ¿no? Esa manera de entender las partes de un todo, ¿no? Que nunca nos han enseñado. Y de ahí viene también la metacognición, el reflexionar sobre el pensamiento, que se habla tanto. Y hay gente que lo entiende de teoría, metacognición. No es teoría, no hay nada de teoría, todo tiene sentido. Todo lo que estamos hablando, situación, competencia específica, todo tiene sentido. A mí nunca me preguntaron, cuando he acabado un tema, o mejor dicho, metacognición inicial, nunca me han preguntado, ¿qué sabes del tema? Oye, ¿y qué te gustaría saber? Nunca me han preguntado. Es más, cuando acabé el tema, nadie me preguntó, ¿te ha gustado el tema? Mejor dicho, ¿cómo lo has aprendido? ¿Qué técnicas te han gustado? Y sobre todo, ¿para qué te sirve el tema que hemos dado? ¿Cómo lo has aprendido y en qué puedes mejorar? Nunca he hecho esa metacognición tan necesaria para saber en qué punto estoy y si puedo mejorar o no, ¿no? Esto es súper necesario. Entonces, la situación de aprendizaje no es una unidad didáctica. Una unidad didáctica puede tener varias situaciones de aprendizaje diferentes. Se corresponden a lo que es un tema, pero sí que hay que lanzar una pregunta, un reto, un desafío en la que yo pretendo que el alumno al final entienda. Si yo estoy dando vertebrados o invertebrados, no daré de golpe este tema, porque si imaginaros que no hay conocimientos previos. Una cosa es que los niños ya lo hayan dado varios años, pero si no hay conocimientos previos, yo primero empezaré con los vertebrados, trabajaré el concepto, etcétera, etcétera, con la praxis, con vídeos, con indagación por parte de ellos, etcétera, etcétera, y podría ser el producto final una exposición cada uno de un animalito vertebrado, y todos nos enriquecemos cuantos más, porque a veces el producto final no tiene por qué ser siempre cooperativo. Siguiente tema, mejor dicho, siguiente situación dentro de esa unidad, daría los invertebrados. Y cómo no, al final haría un compara y contrasta, una gran destreza de pensamiento de este Thinking Based Learning, ¿no? De estas destrezas de pensamiento de Robert Schwartz, Levi Perkins, que son los que crearon estas rutinas y estas destrezas de pensamiento bueno, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un método americano de hace más de 50 años, salió de Harvard. La cuestión es que haría un compara y contrasta de manera que si el niño sale a la calle y ve un caracol, estará pensando, habrá ahí un círculo diciendo, ¿esto es vertebrado o esto era invertebrado? Yo creo que es vertebrado por aquello, porque tendrá esa manera de expresarse, de ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento, ¿verdad?, de haber estado indagando en su cabecita todo aquello, movilizando todo aquello que ha estado trabajando. Por tanto, será un niño competencial, porque entenderá pues cómo funciona el mundo, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Me ha parecido interesantísimo cómo podemos estimular el aprendizaje para que al final se produzca ese aprendizaje significativo. Muchos docentes, cuando oyes conversaciones, dicen, bueno, ¿cómo planteo estas preguntas? ¿Cómo puedo hacer estas buenas preguntas, esta varita mágica que despierte en el alumno ese interés, es decir, plantear ese reto para que sea significativo para ellos? ¿Qué orientaciones nos podrías dar? Vale, mirar, es verdad que hay veces que de verdad que es un quebradero de cabeza pensar en cómo planteo la pregunta, pero al final somos profesionales, somos adultos y podemos llegar a entender qué queremos. Al final eres tú el que en el aula qué quieres que alcance, ¿no? Quieren al final que entiendan, pues en mi caso ahora estoy dando literatura este año castellana, estamos dando la palabra poeta o poetisa después de haber trabajado con vídeos, etcétera. Al final se dice poeta o poetisa, ¿no? Entonces, por supuesto, tengo muy claro que estoy trabajando el ODS 5, igualdad de género, por tanto me planteo esa pregunta de la situación desde un principio, es poeta o poetisa. Y ahí puede haber mucho debate con esa metacognición inicial, cuando al final, cuando acabemos, que me queda una semana, quiero leerme esas metacogniciones, a ver la gente realmente ya se ha dado cuenta si es poeta o poetisa, y no le voy a revelar, pero entenderme que la pregunta tiene que ser en base a lo que quiero que aprendan. Lo que quiero que aprendan. Por ejemplo,
una tontería como puede ser, es que a veces que pensamos que son frases célebres y no, para nada. Por ejemplo, la de los vertebrados es ¿qué animalitos llevan huesos? O por qué los animales no tienen, cómo funcionan los animalitos que no tienen huesos, o sea, puede ser perfectamente. Entonces, una pregunta que te deja desconcertado porque dices, pues no lo sé, pues vamos a realizar un proyecto, tal. Como las criaturas de infantil cuando les preguntas, ¿de dónde vienen los yogures? Y te dicen, del supermercado. Dice, vale, vamos a hacer un proyecto, muy bien, que se llame el recorrido del campo a la mesa, ¿no? Y que se llame de esa manera, de dónde vienen los productos que comemos. Es más sencillo de lo que parece. Es al final una diana. ¿Qué quiero que aprendas? A ver, yo realmente qué quiero que aprendas. ¿Para qué sirven las encuestas? Pues porque resulta que vas a trabajar lo que sea, pero al final vas a trabajar la encuesta. La encuesta sirve para algo. ¿Y quién dice esto? Pues cómo podemos... ¿qué pasará si se derriten los polos? Es más romántico este título que decirte tema 1, el deshielo. Pues es mucho, mucho mejor. O por ejemplo, decirte la deforestación, pues a lo mejor puedes utilizar qué pasará si los árboles desaparecen del mundo, ¿no? Pues ahí viene el planteamiento inicial, ¿no? De ese debate, decir, no lo sé, tranquilos que vamos a indagar, vamos a trabajar, vamos a crear, voy a ayudaros, voy a crear unas estrategias en el aula, unas actividades, unas evidencias para que podáis trabajar y podáis llegar a esa solución y que cada uno, ¿verdad?, entienda sin nosotros mirar, hay una pregunta de un profesor que dijo, ¿son buenas las dietas milagro? Cuidado con esto porque después de que el alumno ha trabajado y se ha dado cuenta si son o no son, al final tú ya no es bajo tu ignorancia porque te han enseñado los pros y los contras. Al final el alumno puede decir, pues mira, sí, porque en mi casa tal persona y tal persona la hacen y les va muy bien. Cosa que te sorprenderá, pero con esto no podemos, ¿verdad? A partir de ahí el profesor no puede mediar o juzgar, ¿no? Al final ya no es ignorancia, sino ya es sobre lo que puede entender desde sus parámetros y su... Y es reflexión, se convierte en reflexión. Nunca hay que decirle al alumno así no se hace. Yo cuando era pequeña, pues cambias de centro o lo que sea, y te dicen así no se, la sintaxis no es así, o así no se suma, o no sé, eso no se puede hacer, eso es antipedagógico. El alumno tú le esperas, a ver, tú le enseñas perfectamente y lo hace, pero si el alumno te ha venido de otro sitio, tiene otra costumbre y ves que el producto final y se aclara así, que tú al final el producto final querías que saliera, ha salido y él te lo razona, sí te lo razona y te lo sabe razonar, no podemos decirle al alumno. Y esto trasladado a lenguas, yo tengo alumnos de otros países que a lo mejor, yo imaginaros un ejemplo, puedo pedir en un compare-contrasta, en un mapa mental la biografía de Shakespeare, ¿no? Solo quiero esto y esto, en un mapa mental, un organizador gráfico de una sola hoja. Entonces, hay alguno que indaga en su idioma, otros indagan en otro idioma, por ejemplo, en castellano y valenciano, para ir directamente al grano, pero otros, si son de Ucrania o son, ¿verdad?, de cualquier otro país, utilizan esa Wikipedia en otro idioma. Yo no voy a ir a la mesa y decirle, oye, perdona, así no se hace. Esto se tiene que hacer en inglés directamente, discúlpame, yo nunca lo haré, ¿no? Porque para eso está esa mediación, es necesario que el alumno utilice esas ¿cómo diríamos? Esas salvavidas, las colchonetas salvavidas, esa necesidad, ¿no?, de utilizar esas barcas, ¿no?, para poder intentar no ahogarse. Entonces, cada uno, y eso es muy sano mentalmente, entonces cada uno, la cuestión es que el producto final lo tendré encima de la mesa y estará hecho en inglés, que yo le pedí que era en inglés en esos criterios de evaluación, lo quería en inglés y hecho de esta manera y de esta otra. Por tanto, el procedimiento en realidad me tiene que dar igual porque cada uno lo ha sabido hacer. Pues en esto sí que no nos podemos empecinar. Y luego, pues ya siempre entramos en evaluación, pues ahí pues tengo mucho que hablar. Eso te iba a decir, mira, tenemos un audio también de otra docente que pregunta esto, ¿y todo esto cómo se evalúa? Hola, soy Dora. Me preocupa cómo evaluar las situaciones de aprendizaje. ¿Hemos de diseñar actividades especiales? ¿Sirven los controles? Gracias. Mirad, la evaluación se dice, hace más de 50 años que se dice en España que la evaluación tiene que ser formativa por encima de todo. Y en muchas etapas, y me sabe mal ser un poco cruda, y yo soy una persona que de verdad respeto todas las etapas, por supuesto, ¿no? Pero en etapas superiores muchas veces nos pasamos y hay veces que la evaluación se convierte simplemente en calificativa sumativa. Recordar un poco, tenemos 4 tipos de evaluaciones que además en mis plantillas hago que el profesorado, es una de las partes, ¿no? Tengo plantilla hecha y tenemos que plasmar esas 4 evaluaciones. Evaluación inicial, que todavía en nuestros decretos, me río, me sonrío, porque en otros decretos de España, que esto va a venir, ¿no?, ya se habla
apartados exactos, justos para esa evaluación inicial, porque es más importante de lo que pensamos, mucho más importante, porque a veces elaboramos y programamos y no sabemos todavía el alumno realmente qué vamos a tener, ¿no?, más adelante, o cómo va a desarrollarse, o si va a aceptar esa manera de trabajar o no va a entender, o puede tener un tipo de problemática diferente. Aparte de actitudinal, entonces nos estamos enfrentando al alumnado que no conocemos muchas veces. La evaluación inicial es súper importante y cuando hablo inicial no estoy hablando de conceptos. La gente piensa, inicial, le hago un examen a ver cómo está. Se quedó con la tabla del 7, hago un examen a ver si sigue con la del 7 o se ha quedado con el 5. Esto también, pero esto es una parte. La evaluación inicial supone otro tipo de herramientas como las entrevistas, los informes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la evaluación inicial en otras comunidades se habla de hay que plasmar objetivos, hay que plasmar características y herramientas. Fijaros que esto llegará algún día porque la evaluación inicial es súper importante. Hablando de esas evaluaciones sería la inicial, acordaros está la formativa o continua, la sumativa o calificativa y la formadora o auto y coevaluación. Estas son las 4 grandes evaluaciones, ¿no? Estamos obligados a la formativa, lógicamente, por sentido común, no es una obligación. La inicial es necesaria, pero pronto yo creo que en algún momento va a ser en estos decretos, pues plasmando todos aquellos puntos que tenemos que desarrollar más profundamente. Y luego, por supuesto, la formadora. La calificativa, recordar, sumativa, hasta el segundo ciclo de primaria no se puede hacer. Es decir, nuestros decretos, y el Real Decreto ya lo decía, no se puede. El Real Decreto del 1 de marzo, nuestro decreto del 5 de agosto, habla de que no se pueden hacer exámenes, no se debe por lo menos decir examen, nadie dice que no se puedan hacer pruebas memorísticas. Lógicamente la memorística es necesaria porque además ejercitar la mente, imaginaros, yo le digo a mis alumnos, vamos a ver el teatro, no tienen papel delante, es necesario memorizar, es sanísimo también, pero no nos podemos quedar solo en memorizar, sino movilizamos, ejecutamos y sabemos utilizar aquello que hemos memorizado. Por tanto, la sumativa es siempre a final de evaluación. ¿Cómo se traslada esto? Si yo, en mi situación de aprendizaje, que además yo utilizo solo una plantilla para esa programación que os acabo de contar, y la segunda parte la dedico al diario de clase. Ese diario de clase, si yo he dicho ya que la he temporalizado en 17 sesiones, tengo que colocar las sesiones con esas 17. En cada una de las sesiones tengo unas actividades. Esto te puede servir perfectamente en tu cuaderno de profesor o profesora por sesiones, o mejor dicho, por actividades, porque hay veces que las actividades duran varios días, ¿no? Entonces, plasmarías las actividades y durante el proceso de formativa, repito, formativa, apenas puedes utilizar si quieres, porque el profesor no podemos estar todo el día con una rúbrica, eso es imposible, ¿verdad? Y estaréis dándome la razón porque ni yo puedo, no puede nadie, ¿no?, que las entienda. Durante el proceso necesitamos mayormente 3 herramientas, ¿no? Una escala de cotejo, que ya sabéis que la escala de cotejo es sí o no, hecho o no hecho, si es un vídeo visto o no lo ha visto, o presencia o ausencia, porque puede ser de actitud, puede ser de haber llegado de ausencia, que no está en el cole, y puede ser de que ha hecho o no ha hecho ese día, porque la actividad no era tan compleja o se ha solucionado rápidamente. Vemos un vídeo, contestamos unas preguntas, no tengo más que corregir, ¿no? Hemos hecho un juego en el aula, han jugado todos, el que no ha participado, pues en este caso tú, a través de iconos, de letras, de números. Yo soy muy gráfica, yo pongo un tic o pongo una crucecita, o sea, no lo has hecho. Hay quien pone números y entiende el número 1 como esto y el número 2 como aquello. No estoy hablando de número sumativo, sino entiende el número o pone por hacer, hecho, etcétera, etcétera. Nos movemos con escala de cotejo para ciertas actividades que no son tan complejas, ¿verdad? Luego las actividades del proceso, durante el proceso, nos movemos con una escala de valores. Ahí mínimamente tienen que haber 3, ¿verdad? Escalas, ¿no? Por mínimamente 3, porque si hay 2 es una escala de cotejo, ¿verdad? Entonces hay quien utiliza caritas contentas, el semáforo. Yo utilizo pilas, tal cual, pilas. Pila verde, pila media, que está amarilla, y pila roja, que no hay esfuerzo ni actitud, y la actividad pues obviamente tampoco la he hecho, ¿no? Por tanto, me muevo con escalas de valores que, repito, puedes poner números, frases, cada uno es más gráfico o menos gráfico. Escalas de valores para actividades que tú te has llevado, que has corregido, o que las has corregido de todos juntos, pero quieres ver si realmente la estaba haciendo o copiándola. Esas actividades que tú quieres trabajarlas, porque
tercera, cuarta, quinta sesión que se estás enseñando a hacer una descripción, por ejemplo, o estás enseñando a sumar o a restar, o estás enseñando un deporte fuera en el patio, tú no puedes aplicar directamente una rúbrica, porque una rúbrica es para algo complejo y el alumno está en periodo de formación. No me puedes evaluar directamente a mí que estoy realizando algo que todavía estoy aprendiendo. Entonces, con una escala de valores me sirve. Ahora, cuando llega el gran día de fiesta, es cuando yo realizo un examen, si es que decides hacer un examen, porque resulta que puede ser que el producto final a veces es más complicado, de investigación y ¿verdad? De búsqueda, de trabajo cooperativo, de exposición, luego no solo el informe escrito, sino también el oral, por tanto eso ya equivale a un examen, por tanto ahí podrías hacer una rúbrica de oral, por ejemplo, y una rúbrica de, pues eso, de expresión escrita, una rúbrica de una encuesta, de los resultados de ese informe, quiero decir, la rúbrica siempre es para el final, para esos productos finales, pero cuidado, si durante el proceso tú has, de repente, os voy a dar ejemplos, si durante el proceso la receta ya la dieron, por ejemplo, como los textos instructivos, ¿no? Tú ya diste cómo hacer una receta desde bien pequeñitos, ya está dado, ¿no? Y en este tema el producto final no es hacer una receta, pero durante el proceso lo has necesitado, es posible que tú decidas que voy a examinar esa receta, la voy a evaluar con una rúbrica. O sea, que en una situación de aprendizaje mínimamente tiene que haber una que es para el producto final. ¿Vale? El examen es un instrumento, no es una herramienta, es un instrumento que, por supuesto, nosotros lo solemos numerar, no nos engañemos, solemos poner un número y las técnicas de evaluación obligatorias desde todas las etapas, todas, es registro y observación. Por eso es tan necesario, como dicen los decretos de secundaria y remarcan también en bachiller, que la diversidad de herramientas tiene que ser muy variadas y que no solo, lo dice bien claro, en bachiller y en la secundaria, que no solo se ha de ver el proceso final calificativo, sino también se tiene que valorar ese proceso formativo del alumno. Se ha de revisar esas tareas y tienen que tener un porcentaje también alto. Solo por el tiempo que están en el centro ya sería mucho más alto que esas calificaciones que se suelen hacer de que todo va al examen. Por tanto, todo este compendio a través de esas gráficas que uno se hace, ¿verdad? Con esos programas, ¿no? Vas colocando las actividades que vas haciendo y las vas evaluando primero de manera formativa, te aclaras con iconos, etcétera, eso es mi manera, ¿no? Si tengo una rúbrica, le pongo número, nos aclaramos todavía número, no hay ningún sitio escrito que todavía nos digan que a nivel personal podemos utilizar unos logos, unos números o algo. Perfecto. Luego al final sí que hago una sumativa, lógicamente porque está en la ESO y tengo que hacerla. Pero mirar, hasta aquí y con la formativa tengo suficiente información para hacer un informe al alumno. Decir que tiene faltas de ortografía, que le cuesta sumar, que le cuesta restar, que no se cambia en educación física, que en música le faltan esas destrezas, pero estamos en ello porque en la rúbrica me ha salido tal cosa del producto final. Yo puedo ya hacer un informe. Ahora, si tengo que dar una nota, tengo que dar, en este caso ya son letras, ¿verdad? En bachiller son números, ya lo sé. Pero si tengo que dar una nota, al final lo que hago es volver atrás y hacer ese proceso sumativo. Y es, por ejemplo, si la situación de aprendizaje eso fuera un 100%, si hay 17 actividades, les doy a las menos complejas escalas de cotejo, puede ser que le dé un 5% y así voy subiendo a 10, incluso el producto final vale 20, supongamos, ¿no? Y además miro el portfolio otro 20 y así voy jugando con esos tantos por cienes. Al final ese tanto por cien con media ponderada me da un número que lo traslado a una letra. Esto para ayudarnos de alguna manera. Pero eso sería la evaluación sumativa que realmente primaria no la necesita hasta el final. O sea, realmente no la necesita hasta final de curso poner esas notas, ¿verdad? Que en la ESO sí que es necesario. Pero el informe sale de todo aquello que tú día a día, dejemos que cada 2 días, a mí me gusta cada día, yo sigo con mi soy friki, porque sé que os vais a reír, por eso me río yo, porque a mí me gusta corregir, ya lo sé, que me vais a pensar. Me gusta porque es mi contacto con el alumno, os lo digo de verdad, es el momento, es mi contacto con el alumno, es conocerlo, ¿no? Porque cuando muchas veces en la ESO no los conoces, llegan nuevos, llegan de otro curso, no los conoces, para mí es mi momento, me gusta corregir, sé que es verdad que necesito mucho tiempo y que a veces estoy cansada, pero lo hago muy a gusto porque acabo conociendo al alumno perfectamente y sé lo que necesita y entiendo su ritmo y entiendo su progreso. Muchas veces me doy cuenta que necesita llevárselo a casa, pero me va a contar menos, no, por supuesto, porque me he dado cuenta que no es un problema actitudinal en absoluto, sino que tiene su tiempo y su ritmo. Por tanto, ya le estoy haciendo esa adaptación, ¿verdad?
y más o menos la evaluación, tener claro esos 4 tipos de evaluaciones, pero nos manejamos, me refiero a este plural, te manejas con la formativa en escala de cotejo, escala de valores y la rúbrica para algo importante durante el proceso, y luego finalmente lo puede hacer la calificativa ponderando o sumando, porque cada profesor le da una nota, ¿no? Y recordar que la formadora, que es la autoevaluación y coevaluación, es obligatoria. En infantil, autoevaluación no tienen coevaluación, más lo dice muy claro, el alumno tiene que ser consciente, lo dice bien claro en infantil, consciente de su propio aprendizaje. Esto es la autoevaluación. Y el resto de etapas tienen que hacer coevaluación y tienen que hacer autoevaluación. Por tanto, mínimamente autoevaluación si es que no se trabaja todavía, ¿verdad? No se trabaja todavía en el aprendizaje cooperativo, cosas que los decretos ya dejan caer, ¿no? Pero bueno, yo sé que también es una cosa que el profesorado tiene que ir poco a poco formándose, esto no se hace de un día para otro y hay que hacerlo bien. Por tanto, esa autoevaluación sí que es necesaria y esa es la llamada evaluación formadora, ¿no? Las dudas que tienen los docentes en este tema, por lo que escuchamos, es esto, cómo conectas, bueno, aunque tú lo has dejado muy claro, ¿no? Cómo conectas la evaluación con el trabajo competencial, ¿no? Con la evaluación competencial. Si todo parte de la competencia específica que se desarrolla con las actividades y esto se plasma en la evaluación, ¿no? Evalúas después con estas herramientas, se tiene que ver esa verticalidad, ¿no? De todos los elementos curriculares. Vale, aquí tenemos 2 opciones. O es que a veces o disponemos de muchísimo tiempo, yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, o disponemos de muchísimo tiempo, porque he llegado a ver situaciones de aprendizaje y luego llevadas a plantillas de evaluación muy farragosas, muy complicadas, que uno lo que hace es tirarse para atrás. Y yo soy muy sincera. Y yo incluso entendiendo del tema no lo hago así. Quiero decir, si yo ya en mi situación de aprendizaje ya he dicho qué competencias voy a trabajar y qué actividades son competentes gracias al criterio que he elegido y gracias al saber, no tengo la necesidad, eso es algo ya personal que pienso y lo tengo muy claro, ¿no? No tengo la necesidad de en mi libreta de profesor entenderme digital, como sea, en mi libreta de evaluación, tener que estar además de la sesión 1, la actividad que hice, porque tengo muy claro que he utilizado la taxonomía de Bloom. Pero no porque, qué teorías. No, es fácil. Primero empieza el alumno por entender, luego, si os digo, voy a daros un ejemplo muy claro. ¿Os acordáis de los verbos en inglés? Me acuerdo que begin, began, begun, como lo pronuncian los alumnos, ¿no? Está claro. Y de repente no sabéis lo que es. Memorizar. De repente, comprender, nivel 2. Pero que esto era empezar. Perfecto. Una vez sabe que es empezar, lo aplica. Tercer nivel. Cuarto nivel, analiza en qué situaciones, luego evalúa cómo podría utilizar, incluso aparecen más palabras como start o take up, ¿no? Podría ser empezar una actividad. Al final ya crea, en el momento que crea, obviamente, es digno de una rúbrica porque se merece, ¿no? Esa creación, el actor está actuando, yo he lanzado a un alumno y lo está demostrando, entonces la rúbrica es para el final. Entonces, es necesario elaborar actividades, yo lo tengo muy claro, mis actividades están elaboradas desde los inicios hasta el final, no puedo empezar redactando. Por tanto, yo ya estoy aplicando criterios, yo ya estoy aplicando competencias, porque ya elegí las actividades en cuanto a esos criterios. No tengo la necesidad de la plantilla de evaluación, que además es algo muy personal nuestro, ¿verdad? El estar colocándome qué competencia cada día en cada actividad, porque claro, os voy a ser sincero, si hacemos esto, no hay tiempo. Y el que lo haga yo lo aplaudo. Pero cuando tienes tantísimas, yo tengo solo en un proyecto 22 situaciones, solo en un proyecto, 22 situaciones, yo no puedo hacer eso en 22. Sí que he hecho toda la vida colocarme en esas actividades, hacer evaluación formativa continua, diaria, os soy sincera, diaria con logos rápidos, sintéticos, muy fácil porque son a través de logos, y luego al final hago esa sumativa y lo traslado a pues, lo que quiere la administración educativa. Necesita una letra, pues ahora será una letra, y por supuesto un informe gracias a toda ese feedback que yo he ido haciendo día a día, que me ha apuntado notitas y tal. Entonces, no necesito estar colocando en la libreta de profesor qué competencia, porque yo ya lo he dejado muy claro, no tengo que repetirme, muy claro en la situación de aprendizaje. Si una programación de situación de aprendizaje está bien hecha, no tienes por qué estar haciendo farragosos plantillas de evaluación. Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión, por supuesto. Y me funciona, pero por eso lo que a uno le funciona, ¿verdad? Va adelante. Mariel, por último, un consejo a los docentes que están iniciando, se están elaborando sus situaciones de aprendizaje, la programación anual. Un consejo breve. Pues mira, yo como acabaré como he empezado. Es más sencillo, no sé si
puedo transmitir un poco de tranquilidad, no lo sé. Soy muy positiva también, es verdad. Pero es más sencillo de lo que parece. Si ya trabajabais elaborando vuestra propia documentación antes en LOMCE, sé que os dais cuenta que la LOMLO, la gente que ya lo sabe, la LOMLO es muy sencilla de utilizar. O sea, los elementos son como tocan y están en el sitio. Es muy sencillo. Ya te están dando qué hacer en el aula con la específica, recordar lo que os he dicho y cómo lo tienen que hacer los descriptores. Recordar que el perfil de salida, que se me pregunta muchísimo, el perfil de salida no es otra cosa que si el alumno es competencial en esa enseñanza básica, porque sabéis que culmina en cuarto de la ESO. Pero hay, recordar como una carrera, hay un habituallamiento en sexto, que veremos como una aduana, el tutor, la tutora estará y el equipo que se habrá reunido, porque esto es a nivel colegiado, recordarlo, estará el equipo diciendo pasa, pasa, no pasa, porque esto es una aduana, ¿no? Al final, si es capaz de pasar, pasaríamos un alumno a un mundo con objetivos de secundaria, ¿no? No puede ser porque, vamos, le va a costar, esto es imposible con esos objetivos de secundaria. Por tanto, el perfil de salida hasta sexto será una revisión de si el alumno sería capaz de ser competencial y moverse en un mundo ya de chicos y chicas de la secundaria. Y mi consejo es que todo está encajado, todo está colocado y entender que el único referente de evaluación, sin armarse más líos, que antes teníamos un montón de muchos más criterios, de saberes, de estándares, no. El criterio de evaluación, como dicen estos decretos, solo hay que ir a verlo, es el único referente que tenemos de la evaluación. Y seguro que alguno me puede decir, sí, los referentes máximos cuando llegas al final de la etapa para ver si un alumno que no ha quedado exactamente como quería y como hemos decidido a través de esos criterios, tenemos los objetivos de etapas y son capaces de haberlo superado y esas competencias clave, es capaz. Pero de momento algo tangible de aula y ya, para ya, es el criterio. El criterio, subcriteriándolo si quieres, por supuesto haciendo subcriterios de los criterios, es lo único que tenemos para evaluar. No nos confundamos, porque el año pasado me acuerdo, la primera evaluación la gente tuvo muchísimo lío con aquellos informes que se pretendían hacer. La gente que hacía informes directamente de competencia pura y dura, eso no estaba bien hecho, creo que nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Porque no se te estaba pidiendo un informe de competencia de estos que son los informes que se revisan en segundo, en cuarto y en sexto, y luego en segundo de la ESO, ¿no? Y tercero, bueno, si se van a ciclos formativos de grado básico. No estamos hablando de ese tipo de informe. No menciono infantil porque no hay, y no hay estandarizado, no hay de la normativa vigente y tampoco hay en bachiller. Pero solo se puede hacer informe al final de ese ciclo. Sí que era informe de manera descriptiva, lógicamente es que lo dice muy claro, de manera descriptiva, si quieres a través de los criterios, y cuando digo criterios podías ponerlo o por áreas o dentro de las áreas por criterios, por ejemplo, por competencias, perdón. Competencia lingüística es cuando tú explicas si ha mejorado en el habla porque es extranjero, en el valenciano, en el castellano, porque no sabe sumar, estamos hablando en lingüística, tiene más faltas de ortografía, no se expresa bien, hay que fomentarle tal. Entonces, eso ya son criterios. Cuando alguien dice, pero no tiene que ser los de la ley, es que eso ya son criterios. Eso es un muy buen informe que le estás haciendo a las familias, ¿no? Pero no confundamos que no es colocar como lo que tenemos en la normativa, que es colocar ese informe de competencias puro y duro con alto, medio, bajo. ¿Os acordáis que la Consellería elige alto, medio, bajo como escala de valores? No es eso en absoluto, porque eso se dedica a segundo, a cuarto y a sexto. Entonces, decirles que esto es más sencillo de lo que parece, que la evaluación es simplemente realizar una evaluación formativa con esa descripción, que lo hacemos todo en los colegios, toda la vida se ha hecho todo y ahora se está poniendo nombre a todo, ¿no? Toda la vida hemos jugado y ahora se llama ABJ o gamificación, sobre todo cuando son más pequeños, es decir, se hace todo. Aprendizaje-servicio, toda la vida hemos reciclado, toda la vida hemos donado cuando viene Navidad y cuando no es Navidad, hemos plantado árboles cuando ha habido un incendio, hemos cuidado el mar porque hemos ido con el colegio. Esto es aprendizaje-servicio. Hemos hecho todo y ahora se pone nombre a todo. O sea, es más sencillo de lo que parece. Confiad en la LOMLOE. Y si encontráis buenos formadores o formadoras con unas buenas orientaciones, me refiero ya con plantilla, con ayuda, con ejemplo, de verdad que lo vais a ver transparente, ¿no? Porque todos somos docentes y todos tenemos el mismo bagaje, no hay nadie fuera de lo normal, somos todos iguales. Nos arromangamos todos. Ha sido un placer, Mariel, poder charlar contigo. Esperamos volver a coincidir pronto. Y EduLovers, Mariel tiene sus redes sociales donde podemos contactar con ella, escucharle, descargarnos sus manuales, sus plantillas. Mariel, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, el placer es mío.
Me tenéis a disposición cuando queráis. Ha sido, súper... he pasado una tarde buenísima con vosotros y con vosotras, porque ya no solo con vosotros, sino con la gente que pueda estar escuchándolo. Y directamente, pues nada, me podéis encontrar en Facebook, en Mariel Piqueres Innovación Educativa, en Instagram MRL, que son las consonantes de Mariel, guión Innovación Educativa, en X sería @marielsueca, y luego en LinkedIn Mariel Piqueres guión Innovación Educativa, aparte de mi web, que es Mariel Piqueres Innovación Educativa. Pues ahí me podéis encontrar. Subo evidencias en el aula diariamente, por si estáis interesadas de ver cómo trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Además, una ayuda. Muchas gracias, Mariel. Seguimos en contacto y bueno, vamos agendando ya un próximo tema. Por supuesto. Gracias, Mariel. Venga, muchas gracias. Y a ti, EduLover, gracias por escuchar este episodio. Si quieres seguir empapándote en clave educativa, suscríbete a nuestro canal y no dudes en mandarnos tus comentarios a podcast@edulabteams.com. Nos escuchamos de nuevo pronto.